Listo, lo tenemos, ¿sí? ¿Qué nos dice el texto? Pilas. Dice, los fines de semana me encanta pasar con mi familia, pero no me gusta estar acompañada. Normalmente me gusta ir con mis mascotas al parque, aunque no me guste el aire libre. Cerca hay un banco nuevo y a veces voy. Ya, entonces nosotros aquí tenemos un documentito y vamos a seleccionar cada una de las actividades. Nos dice, los fines de semana me encanta pasar con mi familia, pero no me gusta estar acompañada. ¿Qué prefiere entonces esta persona? Seleccione uno de los dos gráficos. ¿Qué prefiere? ¿Esta o esta? La segunda, en la que no hay nadie, nomás él. Me encanta estar solo. Sería la A ver, segunda chicos. imagen. Dice, los fines de semana me encanta pasar con mi familia, pero no me gusta estar acompañada. ¿Qué prefiere entonces esta persona? ¿Esta imagen o la segunda imagen? La segunda imagen. Sí, no sé si están ahí. Dice, Buena. los La fines de segunda semana, imagen. Xiomara nos dice la primera. ¿Quién más? Los fines de semana me encanta pasar con mi familia, pero no me gusta estar acompañado. Andrés nos dice la segunda. ¿Qué nos está diciendo? La persona le gusta estar en familia, pero no le gusta estar acompañada. ¿Ah? Vamos a tener pendiente esa. Nos dice, normalmente me gusta ir con mis mascotas al parque, aunque no me gusta el aire libre. ¿Qué está pasando en esto? Normalmente le gusta ir con sus mascotas al parque, aunque no le guste el aire libre. Entonces prefiere estar en el parque o la que es la primera imagen o la segunda imagen. ¿Sí? Dice, normalmente me gusta ir con mis mascotas al parque, aunque no me gusta el aire libre. ¿Qué está pasando aquí? ¿En dónde prefiere estar? ¿Aquí en esta primera imagen o en la segunda imagen? En la primera imagen, en el parque. En el parque. Hola. Y finalmente tenemos, nos dice, cerca hay un banco. A veces voy y a veces voy. Entonces, ¿a qué banco se refiere? Cerca hay un banco. ¿Será este banco o este banco? El segundo banco. El banco de sentarse, no el El banco. segundo nos dice. ¿Ya? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué se pudieron dar cuenta en el texto? Contradicciones al momento de decir No cosa y otra. parece Valquense. ¿De qué se dieron cuenta en el texto? A ver. Dice, los fines de semana me encanta pasar con mi familia, pero no me gusta estar acompañado. Normalmente me gusta ir con mis mascotas al parque, aunque no me gusta el aire libre. Cerca hay un banco nuevo y a veces voy. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué podemos ver en la primera frase? Podemos elegir, podemos decir que le gusta estar con la familia. ¿A quién se nos hizo complicado elegir entre la primera y la segunda imagen? ¿Sí? ¿Por qué? Perfecto, Joana. Sí, existe una contradicción ya que dice una cosa y luego otra. Perfecto, sí, es de eso de lo que vamos a hablar en esta primera clasecita, como les había dicho, del temario de lengua y literatura que corresponde a las contradicciones y ambigüedades. ¿Sí? A nosotros nos ha hecho difícil seleccionar entre una de las dos imágenes, ¿cierto? Porque nos dicen la una, me encanta ir con mi familia, pero no me gusta estar acompañada. ¿Qué significa? Que en un momento dice una cosa, pero se contradice con otra. Sí, es decir, en el sentido mismo del significado de la palabra
contradicción es decir lo opuesto a lo que ya se ha afirmado en un momento dado, ¿no es cierto? Es un argumento contrario a lo que se dijo. Y por eso dice, los fines de semana me encanta estar en familia, pero no me gusta estar acompañada. Entonces, ¿le gusta estar con gente o no le gusta estar con gente? ¿Sí? De la misma manera nos dice en la segunda, en la segunda oración, en la segunda frase nos dice, normalmente me gusta ir con mis mascotas al parque, sí, me gusta ir con mis mascotas al parque, aunque no le guste el aire libre, sí, le gusta ir con sus mascotas al parque, pero no le gusta el aire libre. Se está contradiciendo, ¿no es cierto? Porque si es que sale, le gusta estar con sus mascotas, le gusta ir al parque, significaría que le gusta el aire libre, ¿no es cierto? Le gusta salir de casa. Sin embargo, aquí se contradice diciendo que no le gusta el aire libre. Y finalmente tenemos que nos dice que cerca hay un banco nuevo y a veces va. ¿Qué hay aquí? ¿Hay una contradicción o de qué está hablándose en esta última parte? ¿Sí? ¿Será que también hay una contradicción? Cerca hay un banco nuevo y a veces voy. ¿Hay una contradicción o cómo se llamará eso? Creo que sería más bien una confusión, ya que aquí no se está ¿Cuál es el otro contradiciendo. tema que vamos a ver? Las ambigüedades, correcto, Gloria, es una ambigüedad. ¿Por qué motivo? Porque es una ambigüedad. A diferencia de lo que sucede con las contradicciones, que es dar un argumento contrario a lo que se dijo, una ambigüedad es un argumento que no está claro, ¿no es cierto? Que no está, que puede significar varias cosas en el mismo momento, ¿no es cierto? No se puede estarse refiriendo a un banco financiero o a un banco para sentarse, ¿no es cierto? No nos especifica o no nos está diciendo a qué banco se está refiriendo, por lo tanto hay una ambigüedad. El mensaje o el argumento no es claro. Sí, comprendido hasta ahí entonces de lo que vamos a hablar en esta primera parte del temario de lengua y literatura de las contradicciones y ambigüedades. Correcto, Joan. Vamos a ir viendo entonces la definición de una contradicción y la definición de una ambigüedad. Para eso vamos a partir de la explicación de los textos literarios, ¿no es cierto? Aquí nos dice que los textos que producen las personas pueden dividirse en dos grandes grupos: textos literarios y textos no literarios, ¿no es cierto? Los textos literarios dice que son esos textos que se desarrollan en el ámbito de la ficción y que tienen como finalidad causar en el lector un placer estético, a diferencia de los textos no literarios que se desarrollan en el ámbito de lo real y tienen como finalidad expresar o informar algo. ¿Sí? Entonces, los literarios nos dice que se desarrollan o son documentos escritos que se desarrollan en la ficción y que tratan de implementar o implantar en el lector una lectura estética, algo que llegue a sus emociones, pero de manera extraordinaria, imaginaria, etcétera, ¿no es cierto? A diferencia de lo que sucede con los textos no literarios, que son textos basados en lo real, en la realidad que nosotros estamos viviendo, y tiene como finalidad, sí, dar a conocer una u otra cosa, pero tal cual como suceden las cosas. Sí, no es la intención afectar la emocionalidad, sino simplemente dar a conocer algo que se quiere decir. Aquí nos dice, el autor de un texto literario procura que su mensaje llegue de manera más bella al lector, mientras que el autor de un texto no literario espera que su mensaje llegue al lector de una forma clara y efectiva. Sí. Entonces, el autor del texto no literario, perdón, literario, dice que trata de escribir para que el lector, mientras lee, su mensaje llegue de una forma más bonita, más bella, ¿no es cierto? Como la poesía, como los textos de ficción. Y mientras que los textos no literarios nos dice que simplemente esperan que llegue el mensaje al lector de una forma clara y efectiva, es decir, que llegue el mensaje tal cual como se está diciendo. Sí, de este modo encontraremos que algunos elementos de la lengua son ideales para los textos literarios.
Sí. Dice, encontraremos que algunos elementos de la lengua son ideales para los textos literarios. ¿Será entonces que un texto literario, si nos dice que debe ser escrito o llegar el mensaje de forma efectiva y clara al lector, ¿será que estos documentos pueden tener contradicciones y ambigüedades? No, ¿no es cierto? A diferencia de lo que pasa con los textos literarios, ¿no es cierto? Al vivir o ser, tener una trama dentro de un ambiente ficticio, de llevar al lector o embellecer la lectura al lector, entonces podría tener también contradicciones o ambigüedades, ¿no es cierto? Que le permitan al lector imaginarse o ir más allá de lo que está diciendo, ¿sí? Se utiliza entonces la contradicción y las ambigüedades incluso como un recurso literario, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es entonces la contradicción? Aquí tenemos su primer concepto, que una contradicción consiste en expresar a la vez una cosa y su contrario. Sí, es decir, que cuando dice una cosa, en el mismo momento lo contradice diciendo algo totalmente diferente al primer argumento. En el campo de la filosofía nos dice la dialéctica, estudia la contraposición a un pensamiento que sería la tesis y de su contrario que sería una antítesis para poder acceder a una conclusión o síntesis. ¿Sí? Ahora esto, póngale mucha atención, ¿no es cierto? Ha existido una tesis, una antítesis y una síntesis o conclusión, ¿no es cierto? Estos términos utilizados son principalmente utilizados en la filosofía, ¿no es cierto? Principalmente dentro de la filosofía, la dialéctica, es decir, el proceso de comunicación, ¿sí? Dentro de esta dialéctica, entonces, nos dice que existe un primer criterio, ¿no es cierto? Sí, un primer argumento, a lo que se le llama tesis. Pero la contraposición o lo que se le contrapone a esa tesis, a ese primer argumento, se ha sabido llamar una antítesis, ¿ya? En filosofía debe existir las dos cosas, tanto una tesis como una antítesis, para que las personas puedan llegar a una conclusión o a una síntesis, ¿cierto? Pues nosotros también vemos que no ha sido solamente un recurso literario utilizado en los textos literarios, sino que también ha sido un recurso utilizado para llegar a una conclusión, ¿no es cierto?, dentro de la filosofía. Desde otro punto de vista, la contradicción es un fenómeno universal, puesto que ocurre en todos los campos o ciencias, y a la vez es particular porque en cada campo la contradicción tiene sus propias reglas y características que la definen. Nos dice entonces que la contradicción y la ambigüedad pueden ser recursos de la lengua muy útiles, ¿sí? Para expresar sentimientos complejos, como el amor. Pero en el caso de que utilicemos la lengua para informar algo al lector de la manera más clara, en un texto científico, por ejemplo, la contradicción y la ambigüedad entorpecerían el proceso de comunicación. Ahora nos dice aquí, imaginemos que en tu libro de lengua y literatura para primero bachillerato, el actor decida definir algún concepto de la siguiente manera. Y, ojo en esta partecita. Este es el concepto de lo que vamos a hacer como ejemplo. Nos dice, el adjetivo es una categoría verbal que califica o determina el sustantivo. Por lo tanto, un adjetivo jamás calificará ni modificará de ninguna manera al sustantivo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué encontramos aquí? Primerito, vamos a identificar qué tipo de texto es. ¿Literario o no literario, chicos? Los leo o los escucho. ¿Qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? Si estamos hablando del libro de lengua y literatura para primero de bachillerato, ¿es un texto literario o no literario? No literario. A ver, los leo. Correcto, Gloria, ¿no es cierto? Ha sido un texto no literario. ¿Por qué no es literario, Gloria? ¿Por qué es un texto no literario? Pues recuérdemelo.
Correcto, José Israel, es no literario. ¿Por qué es un texto no literario? A ver. Porque no trata de algo ficticio. ¿Por qué más? Otra característica de que no sea literario. Para que no sea literario. Decíamos también que era un texto no literario porque estos textos lo que tratan de hacer es entregar una información clara y efectiva, ¿no es cierto? Quiere explicar a la perfección un tema, correcto. Entonces tenemos como primera, como primera parte que es un texto no literario. Ahora, ¿qué nos dice acá? El adjetivo es una categoría verbal que califica o determina el sustantivo, ¿sí? Por lo tanto, un adjetivo jamás calificará ni modificará ninguna forma sustantivo. Esta afirmación, ¿es correcta o es incorrecta? ¿Está explicando perfectamente lo que es un adjetivo? ¿Ustedes lograron entender qué es un adjetivo en este texto? Correcto, Joana. No logramos entender por qué hay una contradicción. Aquí nos dice que efectivamente el adjetivo califica o determina, dice, al sustantivo, le da una cualidad al sustantivo. Y aquí nos dice un adjetivo que jamás calificará ni modificará de ninguna forma el sustantivo. Hay una contradicción, ¿no es cierto? Porque al inicio ya nos dice que sí determina el sustantivo, sí le califica o le da una cualidad al sujeto de quien se habla en la oración. Por lo tanto, existe una contradicción. Aquí vemos entonces el ejemplo que nos decía que en un texto no literario que trata de entregar la información de manera correcta, efectiva y a la perfección, como nos dice José Israel, entonces no deberían tener contradicciones o ambigüedades, ¿no es cierto? Aquí nos dicen, todo resultaría muy confuso, ¿no es cierto? Pues a fin de cuentas, eso es la contradicción, una afirmación y una negación que se oponen una a otra y recíprocamente se destruyen. ¿Sí? Para estar seguro de esto, dice, fíjate en la etimología de la palabra contradecir. Solo con observar la palabra podríamos definir a la contradicción como decir lo contrario de lo que se ha dicho previamente. Comprendido hasta ahí, entonces, ¿qué es una contradicción? Y sí, perfecto, Joan. ¿Qué más? Está comprendido entonces que es una contradicción. Tenemos, perfecto, Leslie. Tenemos entonces que si nosotros observamos lo que dice contradecir, ya podemos identificar cuál es el concepto de contradicción, ¿no es cierto? El contradecir es que vamos a decir algo contrario, algo diferente a lo que se ha dicho previamente, y cuando decimos esta contradicción o este concepto, los dos argumentos pierden validez, ¿no es cierto? O confundirían al lector. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice, un ejemplo de una contradicción en las operaciones matemáticas sería la diferencia e integral, dice. En la disciplina militar, una defensiva y una ofensiva. En la electricidad, la energía positiva y la energía negativa. En la filosofía oriental, el yin y el yang, bueno y lo malo. Entonces decimos que como ejemplos de contradicción en el lenguaje tenemos, él manda y obedece. ¿Cuándo encontramos una contradicción aquí? ¿Por qué es una contradicción esto? Él manda y obedece. ¿Por qué es una contradicción? ¿Dónde está la contradicción en este enunciado? Él manda y obedece. No es cierto, es correcto, Joana, porque si es que está dando una orden, si es que él está mandando a hacer una u otra actividad, no podría obedecer.
se está contradiciendo, ¿no es cierto? Si es que él está mandando, no podría en el mismo momento obedecer. Por lo tanto, existe una contradicción. Ahora, aquí nos dice, nosotros somos vegetarianos integrales y comemos carne de cordero cada martes. ¿En dónde encontramos la contradicción? Correcto, Leslie Moreira, que los vegetarianos no comen carne. Por lo tanto, existe una contradicción. Correcto, en la carne. Si son vegetarianos, no deberían comer carne. Vamos más allá, dice, hay contradicciones en frases que van más allá de una simple contradicción, expresan un pensamiento dialéctico, como orden, contraorden, desorden. Solo sé que nada sé. Sí, es una contradicción. Y finalmente tenemos un último ejemplo, ¿sí? Nos dice, soy judía y cristiana. A las 3:30 viaja a Londres y a Vizcaya. Tenemos muchos y pocos ingresos. Este nuevo material es muy caliente y muy frío. ¿Tiene miedo y es valiente o tiene miedo y valentía? En la primera, soy judía y cristiana. ¿Dónde está la contradicción? ¿O cómo sabemos que es una contradicción? Son correctos, Leslie, que si es que es judía no puede ser cristiana porque las religiones son opuestas, correcto. La siguiente, a las 3:30 viaja a Londres y a Vizcaya. ¿Dónde está la contradicción? ¿Dónde encontramos la contradicción en esta frasecita? A las 3:30 viaja a Londres y a Vizcaya. Correcto, José Israel nos dice que son sitios opuestos. ¿Qué más? ¿Por qué más? Está en un viaje, no puede estar en dos al mismo. Correctísimo, Joana, perfecto. Si es que está viajando a las 3:30 a Londres y como son ciudades distintas, no puede pues tampoco estar viajando al mismo tiempo a Vizcaya. Por lo tanto, existe una contradicción. La siguiente, tenemos muchos y pocos ingresos. ¿Dónde está la contradicción o cuál es la contradicción en esta frase? Mucho y poco, ¿ya? ¿Qué más? Analicemos bien. Tenemos muchos y pocos ingresos. ¿Dónde está la contradicción? En la cantidad de ingresos, sí, ¿no es cierto? Si es que tenemos muchos ingresos, nos contradecimos al decir que tenemos pocos ingresos. ¿Cómo puedo tener muchos si es que existen pocos ingresos? Sí, correcto, José Israel. ¿Cómo pueden tener mucho y pocos ingresos? ¿Cómo podemos tener muchos ingresos y pocos ingresos al mismo tiempo? De la misma manera o bajo el mismo, la misma premisa, tenemos el siguiente ejemplo. Este nuevo material es muy caliente y muy frío. Existe una contradicción porque al ser caliente no puede estar frío, ¿no es cierto? Y tiene miedo y valentía. Otra de las similares a esta podría ser, es valiente, pero lo hará con miedo. ¿Y no? ¿Dónde encontramos la contradicción en esto? ¿Dónde encontramos la contradicción en esta última frase, chicos? Y no es cierto, más allá de que no debería tener miedo, es que si es que es valiente,
es un valor distinto o es una acción distinta, una actitud distinta a la del miedo. Si es que tiene miedo, no es valiente. Y si es que es valiente, no debería tener miedo. Correcto, Joana. Ahora, comprendido hasta ahí, entonces, lo que es una contradicción. Y lo tenemos que es contradicción. Ahora, ¿qué es ambigüedad? Si en un primer momento, aquí decíamos, mire, cerca hay un banco nuevo y a veces voy. ¿Qué era qué era una ambigüedad? ¿Qué era una ambigüedad, chicos? Con el ejemplo nomás, ¿ya? Antes de que nosotros veamos la definición. Sí, una, sí, correcto, Joana. Cuando el dato no está bien especificado, ¿sí? O cuando no hay claridad. Eso, correcto, Gloria. Cuando un argumento no está claro, cuando no hay claridad en lo que está tratando de decir el mensaje. Ahora, nos dice, cuando decimos que un enunciado es ambiguo, nos referimos a que un significado no es claro, porque puede interpretarse, esta es la parte importante también, puede interpretarse de varias formas. Ahí, aquí arriba decíamos, ¿no es cierto? Nos decía el compañero, tenemos dos bancos. Dice que a veces hay un banco y a veces va. ¿A qué banco se está refiriendo? No podríamos saberlo porque hay una ambigüedad, ¿no es cierto? No es claro. A lo que se está refiriendo puede significarse dos cosas o tres al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tenemos un banco donde sentarse y un banco como entidad financiera. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí. Puede interpretarse de varias formas. Sin embargo, dice, es diferente de la contradicción porque la ambigüedad no nace solamente en el texto de un autor que por descuido o intencionalmente ha permitido una ambigüedad, sino que encontramos que la ambigüedad es una propiedad del lenguaje mismo. Entonces decimos que, o lo que nos está diciendo en esta parte es que la ambigüedad no se hace, si bien puede ser intencionalmente, dentro de nuestro proceso de comunicación o de lenguaje, nosotros podemos también hablar con ambigüedades, ¿no es cierto? Y esto nos dice que es una propiedad, dice, una propiedad del lenguaje mismo. ¿Por qué motivo? Porque a veces es intencional y en otras se lo hace intencionalmente. ¿Quién de ustedes ha hablado, por ejemplo, o ha dicho una ambigüedad sin darse cuenta? ¿Sí? O usted póngase a pensar en alguna ambigüedad que es la que más ha dicho. A ver, Joana, dime qué ambigüedad es la que tú has hablado sin darte cuenta. Sí, en la mayoría de casos, mientras nosotros hablamos o cuando nos estamos comunicando, lo hacemos sin intenciones, ¿no es cierto? De decir alguna ambigüedad o algo que se puede interpretar de diferentes maneras. Le llama, por ejemplo, al papá, a la mamá, y le dice, mami, te estoy esperando en las gradas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decir. Y estoy en el centro comercial esperándote en las gradas. Y en el centro comercial podemos encontrar gradas estáticas y gradas que se mueven, ¿no es cierto? Gradas eléctricas. Entonces hay ambigüedad porque la persona que escuchó el mensaje no identifica o no es clara la persona que está emitiendo ese mensaje, ¿no es cierto? No se sabe a qué gradas ir. Joana nos pone el ejemplo, dice, cuando voy con una amiga y le digo, vamos a un local, pero no le digo a cuál. Ya, correcto, perfectísimo, ¿no es cierto? Le dices, vamos a un local, pero no le especificas a cuál. No hay especificidad en el mensaje que tratas de dar a conocer a tu amiga, ¿sí? Entonces hay una ambigüedad. No es claro, se puede interpretar de varias maneras, pero también puede ser eh, intencional o no intencional. Ahora dice, la ambigüedad puede surgir también en casos como el siguiente, en el que la oración no deja ver claramente a qué sustantivo corresponde un adjetivo.
¿Sí? Nos dice, ejemplo, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? ¿Dónde encontramos la ambigüedad? Aquí nos dice que no queda claro si han puesto un asiento o una institución financiera. ¿Has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? ¿Sí? No está especificando a qué banco se refiere cuando está hablando, ¿sí? Y el ejemplo 2 nos dice, Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. ¿En dónde encontramos la ambigüedad? Similar al caso de lo que nos decía Joana, ¿no es cierto? No especifica a qué local van a ir. Aquí, ¿qué está pasando? Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. ¿Quién es temperamental? ¿Mónica o Sofía? Hay ambigüedad, ¿no es cierto? Porque no nos está diciendo quién es la persona temperamental. Así tenemos entonces que las ambigüedades propias del lenguaje deben ser resueltas al momento de producir un texto en el que la transmisión del mensaje debe ser un proceso eficaz. Pero aún en una situación en la que todas esas ambigüedades estén resueltas, la confusión puede surgir a partir de un enunciado incompleto. ¿Sí? Aquí tenemos entonces los tipos de ambigüedad. Tenemos la ambigüedad por polisemia, ambigüedad por errores gramaticales y ambigüedad por sintáctica. Ahora vamos a ver de qué se trata cada una de estas ambigüedades. Han sabido tener nombres, entonces lo que hace Joana con su amiga ha sabido tener un nombre. Vamos a identificarla, ¿ya? Nos dice, ambigüedad por polisemia. Se da cuando una palabra tiene más de un significado y no queda claro cuál de todos se refiere. ¿Sí? Ambigüedad por errores gramaticales. Se da cuando no se comprende a cuál de los elementos de una oración refiere un determinado modificador. Y tenemos una ambigüedad sintáctica. Nos dice que en la sintaxis de una frase, una misma palabra puede ocupar el lugar de adjetivo, adverbio o sustantivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, imaginemos nuevamente que este libro te indica, contesta estas preguntas. Sí. Y muestra una lista a continuación. La indicación sería ambigua, pues no te quedaría claro si debes contestarlas de manera oral, escrita en tu cuaderno o bajo las preguntas. Sí, a esto nosotros le conocemos como una ambigüedad sintáctica, ¿no es cierto? Porque no indica o lo que nos está diciendo. En una frase, una misma palabra puede ser un lugar, un adverbio, un adjetivo, un verbo o un sustantivo. Hay ambigüedad, no específica. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. ¿Sí? Leo, analizo y respondo. Lo que vamos a hacer, chicos, atentos, ¿sí? Para ir practicando este tema de las contradicciones y ambigüedades. Dice, leo, analizo y respondo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer este texto. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, vamos a contestar cada una de estas palabras. ¿Sí? Finalmente nos dice que en las siguientes frases señala de color azul la ambigüedad y con color naranja la contradicción. Yo les voy a pasar este documentito. En este momento, chicos, vamos a practicar, ¿ya? Vamos a practicar las contradicciones y ambigüedades. Yo les paso este último documentito y usted lo va a hacer en Word mismo, ¿sí? Lo va a señalar, dice, con color azul la ambigüedad y con color naranja la contradicción de cada una de estas. Y finalmente dice que vamos a completar el siguiente cuadro comparativo sobre los tipos de texto. Tenemos tipo, definición, mensaje, aspectos negativos de ver. Ya, esta última tres no lo vamos a hacer. Y con nuestras propias palabras vamos a llenar la 4, perdón, la 3 y la 4. ¿Comprendido lo que vamos a hacer en este momento? Y posteriormente yo les voy a enviar un link
sí, un pequeño link donde vamos a repasar un poquito más a profundidad esto de contradicciones y ambigüedades. Déjenme ver cuántas personas estamos en el chat. Tenemos a 13 personitas, ¿ya? Es decir, conmigo serían menos, yo serían 12 personas. Yo voy a enviar este documento, ¿sí? Al grupo de WhatsApp. Todos estamos en el grupo de WhatsApp. Confírmenme eso, chicos. Las 13 personas, las 12 personas estamos en el grupo de WhatsApp. ¿Me confirman? Correcto. En este momento lo hacemos, chicos, ¿ya? Abra, por favor, su grupito de WhatsApp. En este momento va a recibir el documento. Para esto, nosotros nos vamos a tomar simplemente unos 15 minutitos. 15 minutitos, en 15 minutitos nosotros terminamos de resolver el ejercicio. Perfecto, las 12 personas están en el grupo. Me gustaría, por favor, que a las 12 con 5 minutos me lo reenvíen las 12 personas al grupo de WhatsApp. ¿Sí? No, no me reenvía el grupo de WhatsApp. ¿Sabe qué? Las 12 personas que estamos aquí en el grupo, lo que va a hacer es enviarme a mi WhatsApp personal. Ya le envío mi número de teléfono, le voy a poner aquí en el Zoom. ¿Sí? A ese número me va a poner. Me va a enviar su trabajito. 12 y 5 reviso, chicos. Lo revisamos con ustedes. Tal vez antes de avanzar con el ejercicio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que deseen aportar, chicos? ¿Está todo claro? ¿Está todo comprendido? ¿Los leo o los escucho, chicos? Ya, si no me dicen nada, entendería que todo está comprendido. Listo, Leslie, perfecto, muchas gracias. Entonces, nos tomamos esos 15 minutitos para resolver el documento y enviarme a mi WhatsApp. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos avanzando? ¿Falta mucho? A ver, tenemos 5 minutitos para resolver ese documento. Los espero, ¿ya?
Listo, chicos, están enviándome los documentos. Vamos terminando ya. Recordemos entonces, revisamos tres cositas sumamente importantes en este tema. Los textos literarios y los textos no literarios. ¿Sí? ¿Qué eran los textos literarios? Eran aquellos textos en donde el escritor trataba de entregar o escribir un documento donde se puede embellecer lo que quería decir, ¿no es cierto? Es decir, se desarrollaba en un mundo ficticio, a diferencia de lo que sucedía en la literatura o los documentos no literarios, que se desarrollaban en un contexto real y que lo que trataba de informar lo hacía de forma clara, precisa y efectiva, ¿no es cierto? Ahora, decíamos que hay dos recursos en la literatura, como es la ambigüedad y la contradicción, y que si bien pueden ser utilizados de forma involuntaria, si es que nosotros escribimos documentos o textos no literarios, se debería tener mucho cuidado en incurrir en estos dos elementos, la contradicción y la ambigüedad. Sin embargo, en los textos no literarios, la ambigüedad puede resultar, o incluso la contradicción puede resultar como un recurso para embellecer, decía, ¿no es cierto?, el texto o la escritura de quien pretende dar a conocer un mensaje. Ahora, con esa información, con ese resumen, tendemos nuestro documentito, ¿no es cierto? Vamos a irlo resolviendo entonces con todos ustedes. ¿Terminaron todos? ¿Lo terminamos? Chévere, perfecto. Listo, sí, perfecto, Alice. Sí, entonces vamos a avanzar. ¿Qué nos dice en el primer ejercicio? Nos dice, leo, analizo y respondo. Vamos a leer lo que dice el texto. Él, ¿de quién está hablando? El dios Apolo. Con esta esperanza y deseando seducirme con regalos, elige lo que desees, doncella Kumas, obtendrás tu deseo. Cogí un puñado de polvo y se lo mostré. Le pedí, insensata, que me fuera dado vivir tantos cumpleaños como motas tuviera el polvo. Se me olvidó pedir que aquellos años fuesen además juveniles hasta el último. Tiempo llegará en que tan prolongada vida se acorte mi elevada estatura y mis miembros consumidos por la vejez se vean reducidos a un peso insignificante. No parecerá que fui amada y gusté a un Dios, quizás hasta el mismo Febo, no me reconozca o niegue haberme amado. Ahora nos dice, de acuerdo a este texto, vamos a responder estas preguntas. El fragmento que acabamos de leer, este texto, ¿es literario o no literario, chicos? ¿Los leo o los escucho? El micrófono está abierto, ¿sí? Puede hacer uso del micrófono. Listo, correcto, Alice.
Muy bien, Gloria. ¿Quién más? ¿Qué ha sido este texto? ¿Literario o no literario? Correcto. Aquí los compañeros que también me han hecho llegar los documentos a mi número personal, también me ubican como texto literario. Correcto, Joana. Muy bien. Listo, Leslie. Correcto, Joana. Muy bien, Kevin. Melanie me acaba de hacer llegar su documento. Correcto, tiene un fin literario, correcto. Listo. ¿Por qué? Ahora, a ver si es que estamos poniendo atención. ¿Por qué es un texto literario? A ver, yo selecciono de aquí de los chicos que me van respondiendo. A ver, Kevin, ¿por qué es un texto literario? Está abierto tu micrófono, si es que deseas hablar. Y recordemos qué es lo que decía nuestro texto, nuestro documento es literario. ¿Por qué? Joana, correcto, también ya me está haciendo llegar el documento, supongo. Sí, muy bien, Joana, gracias. ¿Por qué ha sido literario, chicos? Me gustaría escucharles. Ya, presente estética. ¿Qué más? Correcto. Esa es una característica del texto literario. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra es una característica del texto literario? Sí, correcto. Está basada en la ficción, es una fantasía. Correcto, Kevin. Muy bien. Entonces tenemos que el fragmento es un texto literario. ¿Sí? Ahora nos dice la segunda. El deseo que pide la Sibila no es comprendido por Apolo. Esto se debe a que incurre en una contradicción o en una ambigüedad. ¿Qué está diciendo? Mira, aquí vamos a ir. El dios Apolo, con esta esperanza y deseando seducirme con regalos, me dijo, elige lo que desees, doncella de Cumas, obtendrás tu deseo. Y dice que cogió un puñado de polvo y se lo mostró. Le pedí insensata que me fuera dado vivir tantos cumpleaños como motas tuviera el polvo. Se me olvidó pedir que aquellos años fueran además juveniles hasta el último. Tiempo llegará en que tan prolongada vida se acorte mi elevada estatura y mis miembros consumidos por la vejez vean reducidos un peso. No parecerá que fui madre y usted aún ya. ¿En dónde está el deseo de la Sibila? Aquí, ¿no es cierto? Cogí un puñado de polvo y le mostré. ¿Qué está pasando en esta partecita? ¿Es una contradicción o hay una ambigüedad? Correcto, Kevin, correctísimo, Leslie, Joana, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué es una ambigüedad, chicos? Porque no especifica, ¿no es cierto? No está diciendo qué es lo que desea como tal. ¿Sí? El polvo puede, correcto, porque no dijo con claridad su deseo, correcto. Y el polvo, bueno, se puede interpretar de muchísimas maneras, ¿no es cierto? Listo, correcto. Entonces es una ambigüedad. Incurre en ambigüedad. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Te parece que hay algo de contradictorio o ambiguo en el deseo de inmortalidad? ¿Les parece que hay algo de contradictorio o ambiguo en el deseo de inmortalidad? Aquí está, miren.
Y miren, ¿hay una contradicción o una ambigüedad, chicos? Chicos y chicas, en el texto que he seleccionado. Y está pidiendo un deseo de inmortalidad. ¿Qué está diciendo aquí? Pedir que aquellos años fueran además juveniles hasta el último. ¿Hay una contradicción o una ambigüedad? Ambigüedad, me dicen. A ver, ¿por qué es ambiguo, chicos? Correcto, ahí ya me vienen llegando más documentos, me están llegando al número que les he enviado. Ya, ahora, ¿por qué es ambiguo? Nos dice la pregunta, ¿te parece que hay algo contradictorio o ambiguo en el deseo de inmortalidad? Aquí está hablando del deseo de inmortalidad. Que me fuera dado tantos cumpleaños como motas tuviera el polvo. Se me olvidó pedir que aquellos años fuesen además juveniles hasta el último. ¿Por qué es ambiguo? A ver. Y tiene que ver con lo que ya habíamos visto anteriormente, porque no es claro con lo que dice, ¿no es cierto? Con el deseo que está pidiendo. Lo único que dice, deben ser años de vida, correcto. Solamente Joana, correcto. No pidió con claridad su deseo, correcto. No está siendo clara, correcto, Celeste, no está siendo clara con el deseo, ¿no es cierto? Simplemente dice, me fuera dado vivir tantos cumpleaños como tuviera, como motas tuviera el polvo. Y acá, mire, se dice, se me olvidó pedir que aquellos años fuesen además juveniles hasta el último. En su deseo solamente dice que tenga muchos años de vida, pero no está pidiendo que sean juveniles. Por lo tanto, este deseo de vivir tantos años o de inmortalidad es ambiguo. Sí, correcto, chicos. Siguiente. Ya, esta partecita dice, ¿qué enseñanza le deja la Sibila a Eneas con su testimonio? ¿Cuál es la enseñanza? Ser más sensata, nos dice Leslie, ¿qué más? Ah, ¿qué más? Ya, sí, ¿no es cierto? Hay varias enseñanzas, vamos a ir viendo cada una de ellas. Joana, debido a la ambigüedad que cometió, no pudo ser cumplido su deseo. Correcto, sí, muy bien. Otra de las enseñanzas que nos dice Liz también, ser clara y precisa en el momento de pedir un deseo. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el documento está con ambigüedad. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja?
Sí, ¿no? Quedamos hasta ahí, entonces. El mensaje que le deja o la enseñanza que le deja, sí, correcto. Nosotros podemos sacarlo incluso desde primera persona, que el cometer ambigüedades o que si nosotros no somos claros con lo que pedimos, las personas muy difícilmente van a poder comprender y por lo tanto eh, no van a llegar las cosas conforme a lo que nosotros hayamos querido. ¿Sí? Correcto, Joana, dice cometer ambigüedades puede traer consecuencias o debido a la antigüedad que cometió no pudo ser cumplido su deseo correctamente en base al texto. Muy bien. Y finalmente, si te fuera concedido un deseo, ¿pedirías el de la inmortalidad? Eso lo tengo en los documentos que ustedes me han enviado. No es necesario que la veamos esta. ¿Sí? Y tenemos la pregunta número 2. Nos dice, en las siguientes frases, señala de color azul la ambigüedad y con color naranja la contradicción. Tenemos, Daniela no quiere a su prima porque es muy envidiosa. Contradicción o ambigüedad. Los leo. Daniela no quiere a su prima porque es muy envidiosa. Ya por ahí me dicen ambigüedad, ambigüedad, ambigüedad. Vamos a... No le encuentro ni la ambigüedad ni la contradicción, nos dice. ¿Qué dice ambigüedad, ambigüedad? ¿Quién es envidiosa? Correcto. A ver, Daniela no quiere a su prima porque es muy envidiosa. Correcto, ¿no es cierto? ¿Quién es envidiosa? Ya habíamos visto ese ejemplo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, Joana, que en el tipo de ambigüedades ya habíamos analizado esto de cuando no especifica de quién está hablando, de qué persona se habla en la oración? Es una ambigüedad, ¿no es cierto? No es específico. Daniela no quiere a su prima porque es muy envidiosa. ¿Quién es muy envidiosa? ¿Daniela o su prima? Por lo tanto, esto ha sido una ambigüedad. Ahora, la siguiente nos dice, no es caro, cuesta mucho dinero. ¿Contradicción o ambigüedad? Contradicción. Contradicción. Correcto, Joana. Muy bien, Celeste. Chévere, Alice. Muy bien. Bien, Gloria. Bien, los chicos que me envían la información. Correcto, muchas gracias. Bien, José. Correcto, entonces ha sido una contradicción, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos la contradicción? Dice, no es caro, significaría que es barato, ¿no es cierto? Cuesta mucho dinero, por lo tanto, si es barato, no podría costar mucho dinero. Es una contradicción. Franja me dice, ¿no? Yo no tengo el naranja aquí. Voy a ponerle rojo, ¿ya? Y la última nos dice, la gallina está lista para comer. Ya, ¿es una contradicción o una ambigüedad, chicos? La gallina está lista para comer. Am- Correcto, muy bien, Leslie. Chévere, Celeste, excelente. Gracias, Alice, muy bien. Muy bien, Joana, Gloria, perfecto. Sí, es una ambigüedad. ¿Por qué es una ambigüedad? A ver, muy bien, José. ¿Por qué es una ambigüedad, chicos? Ya, ¿por qué ha sido una ambigüedad?
Explíqueme dónde está la ambigüedad. Correcto, muy bien. No se sabe si le van a dar comida a la gallina o la gallina es la comida. Muy bien. Qué buena esa, Leslie. Muy bien. Alice, porque no sé si ella está lista para comer o para que yo me la coma. Muy bien, Alice. Muy bien. Por eso es ambiguo, ¿no es cierto? Porque no dice quién va a hacer la comida o qué va a hacer la comida. Si es que la gallina va a hacer la comida o ella va a ser la que coma. Bien. Ahora, estas dos preguntitas ya les reviso yo en cada uno de los documentos. Bien. Para eso, finalmente, yo voy a enviarles un link. ¿Sí? Un link que tengo preparado. Es una pruebita en línea, ¿sí? Que no está difícil. Control C. Les estoy dejando ahorita, por favor, en el chat de Zoom, ¿sí? Ingrese a ese link, ¿sí? Usted va a poner su nombre, no es necesario que ponga el curso. No sé si está, no sé si se está compartiendo mi pantalla del internet, del link de internet, o qué pantalla se está compartiendo, chicos. ¿Se está viendo mi pantalla del internet o está viéndose mi pantalla de los ejercicios? El Word. A ver, entonces, déjenme ver. El- Permítame. Listo. En este link a usted se le va a presentar esta pantallita. ¿Sí? Sí la está viendo, ¿no es cierto? En este link usted va a poner su nombre, no es necesario que ponga el curso, y va a ir seleccionando, ¿no es cierto? Aquí nos dice, elige el recuadro de la respuesta correcta. Cuando decimos que un enunciado es ambiguo, nos referimos a que su significado es claro, ¿sí o no? Nosotros le seleccionamos, ¿ya? ¿Sí o no? Una ambigüedad no se puede interpretar de varias formas, ¿sí o no? Ojito, ¿no es cierto? Estas preguntas hay que tener mucho ojo. Una ambigüedad no se puede interpretar de varias formas. La contradicción puede ser un recurso de la lengua. Una contradicción es la acción o efecto de decir algo que está en contra, ¿ya? Y aquí también vamos a ir llenando cada una de las preguntitas, ¿sí? Si vio, tenemos, se lea los siguientes enunciados y complete con las palabras de los recuerdos según corresponde. Entonces dice la que, digamos que la ambigüedad, es una situación en la que la información, ¿sí? Ya, aquí nos va a ir saliendo entonces si es que no corresponde, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es tratar de completar la definición con las palabritas que tenemos arriba. Y de la misma manera tenemos la siguiente, la contradicción, y completamos el concepto. Tenemos una partecita de relacionar con líneas, tenemos contradicción y ambigüedad, ¿sí? Y tenemos que, de acuerdo a estos ejemplos, nosotros seleccionamos si es contradicción o es ambigüedad, ¿sí? Esta alianza costó más de lo que esperaba, ¿es contradicción o ambigüedad? Alianza. Y tenemos una parte de verdadero y falso, ¿sí? Aquí, en cambio, desplegamos verdadero o falso. Las contradicciones léxicas son cuando tienen varias interpretaciones, verdadero o falso, ¿sí? Igual verdadero o falso. Y finalmente tenemos en la sopa de letras vamos a encontrar 10 palabras relacionadas con contradicción y ambigüedad. Si es de lo que nosotros hemos visto, vamos a encontrar 10 palabras, ¿sí? Afirmar, por ejemplo. Y vamos a irle seleccionando. Son 10 palabritas, por ejemplo, recursos,
Sí, vamos a encontrar 10 palabritas en esta sopa de letra con todo lo que hemos visto. ¿Sí? De todo este texto vamos a encontrar 10 palabritas respecto a lo que hemos visto en este tema. Y ahí finalmente ponemos terminado. Cuando nosotros terminemos, ¿sí? Solo como ejemplo, vamos a poner comprobar mis respuestas o enviar mis respuestas a mi profesor. Solamente vamos a comprobar respuestas, ¿de acuerdo? No es necesario que me envíen. Comprobamos respuestas y vamos viendo si han sido correctas o incorrectas. ¿Lo tiene, chicos? ¿Comprendido lo que vamos a realizar en este momentito? Para esto nosotros nos vamos a demorar igual unos 10 minutitos. ¿Sí? 10 minutitos, chicos, a partir de este momento. Cualquier duda, estoy aquí para poderla ir solventando. ¿Sí les llegó ya el link? Sí, perfecto. Entonces ingresamos al link y resolvemos la pruebita. Pilas, chicos, póngale atención ahí. 10 minutitos. ¿Cómo les fue? Cuénteme. ¿Cuánto tiene Joana? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto sacó? 10, perfecto. Leslie, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tenemos, chicos? 10. Celeste también. Celeste, ¿cuánto tiene? Melanie, ¿cuánto tienen? Kevin, Israel. 9. ¿Qué pasó, Melanie? ¿En dónde fallamos? Celeste. Diez, perfecto, Gloria, muy bien. Vamos a irle haciendo, ¿ya? Ya. Súper rápido para que nosotros podamos ya revisar nuestro cuestionario. Ya lo tenemos resuelto. Entonces, con ustedes mismos vamos a ir resolviendo, ¿ya? ¿Les parece si quedamos de esta parte? Solamente eso, díganme. Está correcto, está entendido todo lo que tiene que ver con las contradicciones y ambigüedades. ¿Lo tenemos claro? Ya, sí la tenemos clara, ¿no es cierto? Sí, sus calificaciones me dicen que sí. Ahora, súper rápido, ya usted pudo comprobarle ahí la respuesta. Si es que no, algo está pasando. Me avisa quién tiene menos para poder ir solventando esas dudas. Ahora, me gustaría presentarles otro documento en donde nosotros vamos a ver algo sumamente fácil, algo que vamos a recordar de lo que ya aprendimos en el colegio, ¿no es cierto? Déjeme le presento la pantallita. ¿Sí? Mucho de la palabra. Listo. Súper rápido este temita, ¿sí? Para poder ir resolviendo. ¿Qué pasó, José Israel? ¿Cómo es que 4? ¿Qué pasó? ¿En qué se equivocó? Ya vamos a profundizar entonces un poquito más en el tema. Quiero terminar mi clasecita con esta primera parte, ¿ya? Si usted pudo revisar su cuestionario, va a ver que hay algunos temitas, yo 7, dice. Claro, en algunas de las palabras tal vez hubo un poco de complicaciones en la definición de ambigüedad. Sí, yo también tuve algún inconveniente al inicio, pero después si lo leemos bien,
Vamos a encontrarle un orden lógico a esas palabras, José. Vamos a seguirlo intentando. Xiomara, ¿qué pasó? Xiomara, perdón. 7 dice. Hay que seguir practicándola, ¿ya? Ya. Ahora, termino con esta partecita del uso de las palabras, ¿ya? ¿Por qué? Primero, como introducción, tenemos que en la sociedad actual nosotros vemos que existen, o se habla mucho, hay varios documentos, incluso estudios, de que existen muchas faltas de ortografía, ¿no es cierto? Los docentes, no sé si tal vez a ustedes les pasaba, que los profes decían, a ver, esta falta de ortografía, vamos a repetirla 100 veces, ¿ya? Y bueno, de esa manera nos educaban, nos enseñaban, ¿no? Bajo la repetición de palabras. Pero para que nosotros podamos entender y hacer un uso adecuado del lenguaje, la comunicación, tanto oral, verbal como escrita, existen algunas reglas. Para la comunicación escrita, por ejemplo, tenemos el tema de la ubicación de las tildes, ¿cierto? Para ello, nosotros vamos a hablar de este proceso del uso de las palabras, tanto agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Tenemos una pequeña definición, perdón. Algunos ejemplos, tenemos un resumen y tenemos algunas palabras, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos aplicarlas, ¿sí? Es lo que vamos a hacer en el transcurso de estos minutitos que tenemos, porque con este tema es con lo que empieza nuestro cuestionario, sin dejar a un lado los temas que ya hemos venido, el tema que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Y que vamos a seguir viendo en el transcurso de estos días. Tratar de hacerlo lo más rápido hasta cuando ustedes puedan resolver correctamente ese cuestionario, que lo vamos a hacer en conjunto, y estén listos para la pruebita, ¿sí? Entonces, tenemos palabras agudas. Son las polisílabas. ¿Qué significa polisílabas? Que tiene más de una sílaba, cuya última sílaba es tónica. ¿Qué significa tónica? Significa que la sílaba tónica de una palabra es aquella que se pronuncia acentuadamente. Sí, de acuerdo a las reglas de acentuación de las palabras, la sílaba tónica puede llevar o no llevar tilde. Es aquella en donde tiene muy bien Celeste. Es aquellas palabras o se define agudas cuando la última sílaba es tónica, dice, o tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y esta puede tener tilde o no puede tener tilde. Sí, aquí tenemos ejemplos. Menú, la sílaba es, primero, es una palabra polisílaba, es decir, que tiene más de dos sílabas. Menú, dos sílabas. Y nos dice que para que sea aguda, debe tener su sílaba, debe estar acentuada en la sílaba tónica, ¿no es cierto? La última sílaba debe ser tónica, es decir, la de acá, menú. Y esta sílaba tónica dice que puede estar acentuada o no acentuada, es decir, debe tener tilde o no puede tener tilde, como la que tenemos a continuación. Pared es la palabra, dividimos en sílabas, pared, ¿sí? Polisílaba y tiene el acento en la última sílaba, sin embargo, esta palabra no se acentúa o no lleva tilde. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lleva tilde? Porque se tildarán aquellas palabras agudas que terminen únicamente en N, S o vocal. Aquí termina en vocal. ¿Se da cuenta? Menú. Termina, se acentúa, tiene la sílaba tónica en la última, es polisílaba y termina en vocal. Por lo tanto, lleva tilde. Pared. Se acentúa en la última sílaba, pero termina en D. ¿Qué nos dice la regla? Que llevará tilde únicamente aquellas que terminen en N, S o vocal. Por lo tanto, pared, a pesar de que tenga la sílaba tónica al final, no se debe tildar. ¿Sí? Ahora, su amar, ¿sí? Acentuada en la última sílaba, sin embargo, no lleva tilde, termina en R. Su tilde, de la misma manera, comezón, miren, tiene comezón. Es polisílaba, tiene tres sílabas, comezón. Termina en N, por lo tanto se tilda. Común, polisílaba, acentuada en la última sílaba, termina en N, por lo tanto se tilda, al igual que confirmación. ¿Sí?
¿Entendido hasta ahí lo que es las palabras agudas, chicos? ¿Cómo se acentúa? ¿Cuál es la letra para tildar las letras, las palabras agudas? Súper rápido. Sí. Ya. Vamos a saltarnos la práctica para ir a las palabras graves. Y las palabras agudas dice que se llevaban el mayor acento de voz en la última sílaba. ¿Qué va a pasar con las palabras graves o las palabras también llamadas como llanas? Dice que son aquellas cuya penúltima sílaba es tónica. Sí, donde la penúltima sílaba es la que lleva mayor acento, ¿no es cierto?, al momento de decirla. Tenemos, por ejemplo, árbol. Dos sílabas, árbol. Se acentúa en la penúltima sílaba y por lo tanto se tilda. Ahora vamos a ver por qué se tildan. Las palabras llanas o graves llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en consonante, o que no sea NS, la N o la S. Es decir, se puede tildar todas las palabras graves, es decir, aquellas que tengan el mayor acento de la voz en la penúltima sílaba, pero que terminen en cualquier consonante menos en N o S. Sí. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, como ejemplos. Benítez. Benítez. Tres sílabas, polisílaba. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Nos dice que son graves cuando se acentúan en la penúltima sílaba. Y termina, se pone tilde cuando termina en cualquier consonante que no sea la N o la S. Termina en Z, tiene acento en la penúltima voz, en la penúltima sílaba, y por lo tanto se tilda. ¿Sí? Bermúdez. Polisílaba, Bermúdez. Se acentúa, tiene el mayor acento de voz en la penúltima sílaba, termina en Z, es decir, en cualquier consonante, por lo tanto se tilda. Distraído o distraído. Distraído. Por lo tanto, penúltima sílaba termina en N, en vocal, cualquiera sea la consonante, nos decía, menos en NS, por lo tanto se tilda. Bolívar, de la misma manera, cáliz, de la misma manera, y cáncer, de la misma manera. Cumple la regla, ¿sí? Nos vamos a saltar la práctica y vamos a llegar a las palabras esdrújulas. Dice, son aquellas cuya tercera sílaba, empezando por el final de la derecha a izquierda, es tónica. ¿Sí? Dice que la tercera sílaba, 1, 2 y 3, tercera sílaba, desde la derecha a la izquierda es tónica, es decir, tiene el mayor acento de voz. Y dice que las palabras esdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba tónica. Siempre va a llevar tilde. Cuando la palabra se divide, es una polisílaba, ¿no es cierto? Pero que el mayor acento de voz no está ni en la última ni en la penúltima, sino en la tercera sílaba, empezando de la derecha hacia la izquierda, siempre, pero siempre se van a tildar. Tenemos última sílaba, árboles. Ar, primera sílaba, bo, segunda sílaba, y les, tercera sílaba. Ahora de derecha a izquierda. Les, primera sílaba, bo, segunda sílaba, y ar, tercera sílaba, y es tónica, ¿no es cierto? La tercera sílaba. Árboles, el mayor acento de voz tiene la tercera sílaba contando de derecha hacia izquierda. Y por lo tanto, siempre, pero siempre se va a tildar. Volúmenes, por ejemplo. Nes, primera, me, segunda, lu, tercera sílaba tónica, se tilda. Volúmenes. ¿Sí? Tenemos cántaro, víbora, patético, acérrimo, zángano y brócoli. ¿Sí? Tercera sílaba. Contando de derecha a izquierda. Si es tónica, si tiene mayor fuerza de voz en esta sílaba, siempre se va a tildar. Y las sobresdrújulas.
Lo mismo que las esdrújulas, pero esta va a tener la tilde o el mayor acento de voz en la cuarta sílaba, empezando de la derecha a la izquierda, es decir, empezando desde el final de la palabra. Una, averígüeselo. Una, lo, se, dos, gua, tres, y ri, cuatro. Acento en la mayor, en la cuarta sílaba, contando desde el final, por lo tanto, se tildan. De la misma manera, las palabras sobre esdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba tónica. Avísamelo, bájensela. Una, dos, tres y cuatro. Bájensela. Cálidamente, cándidamente. Es sobre esdrújula. Hasta ahí entonces con respecto a las reglas de tildación, ¿no es cierto? De las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Con esto nosotros ya podemos empezar a llenar las primeras preguntas de nuestro cuestionario, que las tenemos a continuación. ¿Sí? A ver, permítame. No me parece que ya está. ¿Sí? Listo, tenemos entonces. Elegir la opción correcta. En el siguiente listado, marque la palabra que no es esdrújula. Entonces, con lo que hemos dicho, ¿cuál de estas palabras? A, Cáceres. B, María. C, exámenes. Y D, Galápagos. ¿Cuál de estas, de este listado de palabras, no es esdrújula? Ya, los leo. Correcto, Joana, muy bien, la B. María, muy bien, Melanie. Celeste, correcto. ¿Por qué es María? A ver, ¿por qué María no es esdrújula? ¿Qué tipo de palabra es María? Es una palabra. Ojo, Kevin, no es aguda. Acuérdese que las agudas eran polisílabas, tenían el mayor acento en la última sílaba y pues, se tildaban solamente cuando había NS o vocal. Correcto, Alice. Correcto, Gloria, Joana, muy bien. Sí, porque es grave. No te preocupes, Kevin. No hay ningún problema. Vamos a seguirle practicando, ¿sí? Por lo tanto, al María ha sido una palabra grave. ¿Por qué es grave, chicos? Porque lleva el mayor acento de voz en la penúltima sílaba y se tildarán cuando terminen en cualquier consonante menos la N o la S. Tiene el mayor acento en la penúltima sílaba y se acentúa porque termina en A. Cualquier consonante que no sea, se tilda, perdón, cualquier consonante que no sea la N o la S. María, por lo tanto, es una palabra grave y lo que nos pide el documento es que seleccionemos la que no es de esdrújula. Cáceres es de esdrújula, exámenes esdrújula y Galápagos esdrújula. ¿Por qué son esdrújulas estas tres, chicos? Me gustaría escucharles. ¿Por qué son esdrújulas Cáceres, exámenes y Galápagos? ¿Por qué es una palabra esdrújula? ¿Qué decía la definición de palabra esdrújula? Decía que todas las palabras llevarán tilde, ¿no es cierto? Cuando se acentúe en la, antes sí, puede ser en la antepenúltima sílaba o en la tercera sílaba, contando desde el final. Res, te, ca. Cáceres. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. ¿Sí? Es decir, una, dos, C y tres. Se tilda en la tercera sílaba contando desde el final. O la penúltima sílaba. Correcto, Joan. Y lo mismo sucede con exámenes y Galápagos. Siempre van a tener la tilde, ¿sí?
Por lo tanto, opción de respuesta correcta para esta preguntita ha sido el literal B. Ya, creo que ya me estoy pasando del tiempo, chicos. Ya, así, con estas definiciones nosotros vamos a trabajar el resto de preguntitas, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, elegir la opción correcta. En el siguiente listado marque las palabras agudas sin tilde. Ya, en este nos dice, en el siguiente listado, las palabras. Significa que no hay una única respuesta, sino que podrían haber dos o más respuestas. Sí, ojo con estas cositas que nos ponen en las preguntas. En el siguiente listado marque las palabras, es decir, no hay una, sino dos o más palabras. Agudas sin tilde. ¿Cuándo son agudas? Chicos, ¿cuándo eran agudas? Cuando las palabras tenían o la sílaba tónica se encontraba en la última sílaba, ¿no es cierto? Cantaron. ¿Es aguda? Sí es aguda, pero ¿qué pasa con esta palabra? Termina en NS o vocal. Sí, esta principalmente o específicamente termina en N. Por lo tanto, debería estar tildada. Y lo que nos pide la pregunta es que seleccionemos las palabras agudas sin tilde. Sí, esta debería estar tildada, pero no lo está. Sin embargo, no es una opción de respuesta correcta porque nos pide las agudas sin tilde. Playa, ¿tiene el mayor acento en la última? No, no es cierto. Playa, si nosotros separamos en sílabas, el mayor acento la tiene en la penúltima sílaba, por lo tanto no es aguda. Clavel, sí tiene la sílaba tónica en la última, pero termina en L, por lo tanto no se tilda. Cumpliría entonces con lo que nos pide que seleccionemos. Y naturalidad, tiene la sílaba tónica en la última sílaba, ¿sí? Mayor fuerza de voz en la última sílaba, y termina en D, por lo tanto no se tilda, siendo esta otra palabra aguda sin tilde. ¿Comprendido hasta ahí, chicos? ¿Lo comprendieron? Sí, chévere, Celeste. Muy bien, Gloria. Muy bien, José. Listo. Ahora, el resto de preguntitas, hasta las 9 me parece, que tiene que ver con este tema. Lo que nosotros vamos a hacer es llenar este documentito hasta esta pregunta. Nos dice, examen y exámenes, según su acentuación, son palabras, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta la pregunta número 7 la vamos a hacer como tareita, ¿ya? Recordando los conceptos que hemos revisado. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí, chicos. Cualquier comentario, algo que deseen aportar.